8:51 de la mañana. Una pena, la verdad, la información que compartíamos con ustedes antes de ir al corte y desde que comenzó el programa, la situación en el transporte público en Lima y Callao. Una pena porque decimos estamos retrocediendo. Alguien dijo hasta 30 años atrás. Y esto debido, no sabemos todavía si a negligencia o de pronto acuerdos que no conocemos para favorecer a este tipo de vehículos lacustres informales, irresponsables, que se pelean los pasajeros en las esquinas, pero que cuando ocurre una desgracia o un accidente no terminan asumiendo la responsabilidad de nada. Vamos a cambiar de tema o quizá le podamos preguntar a nuestro siguiente invitado, tener alguna reflexión sobre esta noticia que dábamos a conocer. Está con nosotros Luis Alberto Durán Rojo, presidente del Partido Morado, que hoy el partido cumple 5 años de su renovación. Compromiso y lucha, dice, por un país mejor. Hace tiempo que no conocemos en qué está el Partido Morado, pero será el momento propicio para saberlo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Mávila, y tienes razón, hay un enorme problema en el Perú. Lo estamos viendo con el transporte ahora en Lima, que la incompetencia, la incapacidad de los políticos y de las autoridades para generar respuestas a la sociedad acaban dañando al ciudadano común. Al ciudadano que sube el transporte, que vive cotidianamente, son los deudores finalmente de todas las crisis que se están generando, ¿no? Y el Partido Morado efectivamente hace 5 años, un día como hoy, recibió la autorización del Jurado Nacional de Elecciones para funcionar formalmente como tal. Después de 3 años de haber hecho un proceso larguísimo de recojo de firmas, tuvimos más de 1.500.000 firmas recogidas y bueno, creo que es un momento para reflexionar en torno a una cuestión que el Partido Morado puso en el país y que creo que está pendiente, ¿no? Pero primero existe la sensación de que el Partido Morado surgió bajo el liderazgo de Julio Guzmán, sí, y que al salir el señor Julio Guzmán del escenario político, el partido también terminó por desmoronarse. La bancada incluso que llevaron a este parlamento, al actual parlamento, ya no existe más. Así es. Sí, mira, más que lo que tenemos que hacer después de 5 años es una gran reflexión. Como yo te decía, el Partido Morado inició un proceso de búsqueda de cambio, porque ya en ese momento empezábamos a ver el deterioro institucional muy profundo, y Julio Guzmán encarnó ese proceso. Cuando perdimos las elecciones, por una serie de errores que alguna vez conversé con ustedes aquí, el partido entró en una crisis muy dura. Su crisis tenía que ver con qué le ofrecía el Partido Morado después de esa derrota, cuando permitimos que los extremos salieran a segunda vuelta y vimos luego que el señor Castillo gobernó. Y luego de este largo proceso lo que estamos haciendo es un reencuentro institucional con la sociedad. Lo hemos hecho el año pasado y mira, para nosotros fue muy importante el año pasado porque nosotros dirigimos y propusimos la gran idea de que tenían que irse todos los políticos. Y mira cómo está con el señor Otaro, con lo que ocurrió este fin de semana, con lo que hemos visto. Está clarísimo que la clase política no da para más. Y el Partido Morado va a seguir comprometido con esa cuestión. Gobernabilidad, técnica, conciencia de sentido común y evitar los privilegios en la sociedad. Creo que esa es la gran tarea de la democracia, no de un partido, del conjunto de la democracia para adelante. Señor Durán, en el comunicado que han publicado, ustedes hablan de una posición de ustedes en el centro republicano. Yo quisiera que nos defina qué cosa es el centro republicano, por una parte, y por otra parte, ¿por qué creen que es en ese centro en el que pueden dialogar y coincidir todos los peruanos de buena voluntad que quieren el progreso de su país, preservando las libertades? Y si esto es así, ¿quiénes son esos interlocutores del Partido Morado? ¿Con quiénes están ustedes dialogando para que el partido no se limite solamente a sus miembros inscritos? Sí, mira, la gran tarea del Perú es evitar que los extremos políticos que no negocian, que no racionalizan la vida política, nos destruyan. Para eso necesitas un método. El republicanismo plantea la idea de que para decidir cosas tienes que deliberar y llegar a acuerdos. La política es fundamentalmente llegar a acuerdos sobre el bien común. Si ustedes miran lo que ha pasado en el Perú en los últimos 30 o 35 años, lo que han visto es que han habido 3 grandes fuerzas institucionales. 2 extremos, el de la derecha y el de la izquierda, y la mayoría de ciudadanos que han estado en el centro, pero ese centro está diluido. Diluido quiere decir que hay varias propuestas políticas y ninguna de ellas se pone de acuerdo alrededor de qué valor van a tomar como centro. En opinión del Partido Morado, y vamos a trabajar hasta el final para construir esa alternativa, la cuestión es muy sencilla. Se piden 2 cosas. Que todas las personas tengamos la posibilidad, desde nuestra libertad,
progresar en nuestras vidas, sin que nadie, señor Carvalho, nos ponga limitaciones, salvo la moral pública y el sentido del deber común. Pero para eso necesitamos el bien público, porque no todos partimos en la misma situación. Hay peruanos que no la pasan bien, hay peruanos que la pasan mejor. Y ese bien público viene de los tributos y del presupuesto estatal, donde lamentablemente la corrupción nos ha llevado a esta situación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde hace 2 años es establecer una serie de mecanismos para empezar a ganar la confianza con otros actores políticos, otras instituciones, otros elementos y otros partidos políticos. Esto es difícil. ¿Y sabe por qué es difícil, señor Carvalho? Porque muchas veces en la política el individualismo y el sentido del ego personal se ponen por encima del conjunto. Pero lo que quiere el Partido Morado es ayudar a construir una gran representación del sentido común. ¿Pasó eso con el señor Julio Guzmán? Pasó eso con el Partido Morado también. El problema con la política, Mávila, es que cuando los políticos empiezan a crecer y a tener poder, tienen un dilema existencial. ¿A quién escucho? ¿A mi sentido del poder o al objetivo institucional que vine a hacer? ¿Y hoy quiénes son las voces autorizadas del Partido Morado? Hay varias voces. Una de ellas es Mesías Guevara, que antes estuvo, como ustedes recordarán, en otra organización y que ha dado el salto para poder participar Acción con Popular, nosotros. sí, presidente de Acción Es un Popular. buen hombre y está construyendo el partido. Luis Alberto Arias, ustedes lo conocen, es un economista. Él es el secretario general del Partido Morado. Imagínate la importancia de ilusionar a técnicos que se metan en políticas para poder apoyar en este proceso. Creo que ese es el camino, que los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes no tengan miedo de entrar a la política para intentar construir una nueva amplia base que permita salir de esta situación tan deplorable en la que vivimos, Mávila. Es muy duro lo que está pasando en el Perú. ¿Saben por qué? Porque todos los problemas que tenemos, económicos, de seguridad, tienen que ver con falta de liderazgo. Los ciudadanos no tenemos la esperanza de que haya un liderazgo institucional que nos lleve a un buen puerto. Ese es el problema del Perú. ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Con personas? No, con la construcción de instituciones, de reglas claras y una cosa que para nosotros es muy importante. ¿Sabes cuál? Que las personas puedan avanzar en la vida según sus méritos y no con privilegios. Pero nos ha mencionado dos nombres. Uno de ellos, entre varios. Importado de Acción Popular. Bueno, no sé si importado, más bien es un ciudadano que se está convirtiendo y está empezando a ser un morado. ¿Y por qué la bancada, por ejemplo, que tenían en el Congreso ya no existe ni funciona? Es decir, ganan dos, me ha dado dos nombres, pero pierden más. Sí, bueno, te he dado 2 nombres por darte los 2 nombres de quienes están ayudando en el liderazgo, uno a nivel regional para construir el proceso regional y el otro es secretario general, pero hay muchas personas detrás. Pero tu pregunta es buena y yo no la voy a rehusar a responder. El Partido Morado logró 3 candidatos que se convirtieron en congresistas. Flor Pablo, Susel Paredes Susel y Eduardo Ed Málaga. Málaga. Sí. Exactamente. La gran pregunta es, ¿qué hace que en las instituciones, cuando entran congresistas de un partido o por un partido, luego por una serie de decisiones personales, colectivas, se retiren y la representación que fue ganada por el partido no tiene efectividad? ¿Sabes qué es importante, Mávila, aquí? Una idea que teníamos en el Partido Morado, que una vez que alguien decida ya no representar a su organización política, deje de ser congresista y pase el accesitario que forma parte del partido, porque eso permite que la institución que lo llevó a uno al poder pueda seguir siendo representada. ¿Sabes qué pasa en el Perú? Que como no hay instituciones, Mávila, la idea del político es que el político puede hacer las cosas Pero bien tenemos voto por sí mismo. preferencial. Lamentablemente. El candidato podría decir, pero han marcado mi número. Pero Entonces, antes... yo he sido elegido. Sí, pero antes se comprometió, todos los candidatos se comprometieron con la organización que los llevó y la organización tiene un deber institucional, moral, ideológico de las personas a las que lleva. Pero el sistema está mal por eso. Mira, quitan las elecciones primarias y devuelven el voto preferencial. Eso no es aceptable. Por eso me parece que el gran problema, señores, es la incapacidad de que la construcción del poder político se relacione con las instituciones que lo llevaron adelante. Tenemos partidos de muy mala calidad y tenemos políticos de muy mala calidad y no hay vínculos comunicacionales. Bien, pero por eso tampoco se puede reprochar a aquel que renuncia a No. un partido cuando el partido de pronto decepciona Sí, a la ciudadanía por que supuesto. votó por ese partido. Por supuesto, pero además podría uno renunciar a un partido, incluso porque en el momento en el que está cambió de ideas o de pensamiento, eso no es un problema. Ahí no está el reproche es al modelo legal, a la fórmula que permite que los partidos
no estén bien constituidos. Nosotros planteamos una serie de reformas. Los dirigentes de los partidos puedan ser incluso personas sancionadas por el Estado por delitos. Y eso nadie dice nada. Y luego el congresista pueda desvincularse de la organización política que lo lleva. Es un sistema que premia, ¿sabes qué, Mávila? El individualismo y la incapacidad de hacer las cosas institucionalmente. Muy bien, y lo hemos escuchado, señor Luis Durán, presidente del Partido Morado, en el día en que se cumplen 5 años desde su inscripción en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Muchas gracias. Nos vamos a los titulares de la hora, Mávila.